En este deporte sufrir el descenso es el golpe más grande que cualquier club puede sufrir. El hecho de tener una mala campaña donde al final se plasme la pérdida de categoría es una humillación tanto para el equipo como para la afición, pero sobre todo algo con lo que se tendrá que vivir siempre en el recuerdo y con lo que los acérrimos rivales se aprovecharán. Peor aún es esta situación cuando los clubes históricos, los clubes denominados grandes les toca vivir este hecho, ya que daña sobremanera la imagen de la institución y se pierde la gloria que cosecharon a través del tiempo. Es por ese motivo que hoy te presentaremos un listado de los clubes más importantes que sufrieron el amargo sabor del descenso. Rangers. En el año 2012 el histórico club escocés vio cómo era castigado con la pérdida de categoría, teniendo que jugar la temporada posterior en la cuarta división del fútbol de Escocia, todo debido a las deudas que habían sumido al club en la bancarrota. Tuvo una pequeña esperanza de permanecer en la liga pero no contó con el apoyo del resto de los clubes, donde 25 de los 30 que tenían derecho a votar apoyaron la sentencia condenatoria. El problema arrastró deudas superiores a los 20 millones con el fisco británico, con lo que no le quedó de otra que declararse en bancarrota, a pesar de que eso significaría ser relegado como castigo por parte de la liga. Más tarde el club sería adquirido por un nuevo empresario, quien tuvo que refundarlo debido a que las normas así lo exigían. Tiempo después el equipo logró conseguir el ascenso hasta la máxima categoría. Hoy en día han recuperado poco a poco su identidad, no obstante ese golpe que sufrieron y que les costó años regresar a donde pertenecían nunca será olvidado ni por sus hinchas ni por los acérrimos rivales del Celtic. América de Cali. Sin duda uno de los equipos importantes de Colombia, uno de los más históricos y reconocidos a nivel mundial, que tristemente para el año 2011 sufrieron lo peor que le podría pasar a un club de primera división, la pérdida de categoría. El 13 veces campeón se jugó la promoción contra los Patriotas de Boyacá, teniendo como una última oportunidad de mantener la categoría. Desafortunadamente terminaron cayendo en los penales, con lo que certificaron su descenso a la Serie B del fútbol colombiano. AS Mónaco. El equipo francés que llegó a jugar una final de Champions y es reconocido mundialmente por el excelente trabajo que realiza con jugadores jóvenes, tuvo que sufrir un descenso en el 2011 después de más de 35 años estando en primera división. Aquella campaña el equipo monegasco sufrió de mucha irregularidad y en la última jornada le tocaba ganar al Olympique de Lyon para mantener las esperanzas, pero lamentablemente no consiguieron los 3 puntos con lo que bajaron a la Liga 2 de Francia. Atlético de Madrid. Es difícil imaginar que el equipo colchonero dirigido por Diego Simeone no luche, no se entregue en cada partido y jugada, y peor aún esté en los puestos de abajo de la tabla. Aunque desde hace un tiempo pasa por una buena regularidad el conjunto de Madrid, no siempre fue así ya que gran parte de su etapa en la época de los 2000 fue bastante difícil debido a diferentes circunstancias que tuvo que afrontar el equipo. Para la temporada 99-2000 el equipo colchonero perdería la categoría después de una temporada muy irregular, aunado a diferentes problemas administrativos que de igual forma afectaron al equipo. Casi a mitad de la temporada la Audiencia Nacional decretó la destitución del presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil, y de todo su consejo administrativo, así como un embargo y secuestro de las acciones del club. Para aquel tiempo el equipo era un desbarajuste interno, cada directivo buscaba su beneficio a expensas del club sin importar la situación. Ya deportivamente hablando no era mejor la situación debido a lo cercano que se encontraban de los puestos de descenso y que el entrenador Claudio Ranieri no buscaba la solución. Al final, a través de una resolución judicial se dictaminó el regreso del anterior Consejo de Administración con Jesús Gil como presidente, se hizo un cambio de entrenador y se buscó a toda costa la salvación del equipo que no terminaba de explotar todo el potencial de sus jugadores. Esta historia no tuvo un final feliz, ya que después del empate entre Atlético de Madrid y el Oviedo a 2 goles, se certificó el descenso para el equipo colchonero que terminó en el lugar 19 con 38 puntos. Manchester United. El descenso más antiguo de la lista con lo que da una ventaja a que ya no muchos lo recuerden.
Para el año de 1974 el equipo de Manchester perdería la categoría de la manera más dolorosa posible, ya que sería en un partido ante su vecino de la ciudad, el Manchester City, y el gol que le arrebató los 3 puntos fue de un mítico jugador que pasó por las filas de su equipo antes. Para aquel tiempo el club inglés no vivía sus mejores momentos, solo se limitaba a salvarse por la mínima del descenso, y en ese año en particular se enfrascó en una disputa personal con el Birmingham, debido a que ambos peleaban por mantener la categoría, y al final, con la derrota en el derbi de Manchester con un gol de Law en la recta final, y con una posterior victoria del Birmingham, el Manchester United descendía a la segunda división inglesa. AC Milán. El conjunto de la capital de la moda no vive hoy en día el mejor de sus momentos. Desde hace un tiempo ha estado ausente de la máxima competición europea a nivel de clubes, y de poder levantar un título de nueva cuenta, pero el 7 veces ganador de la Champions tiene en su historial el lamentable hecho de haber descendido en 2 ocasiones en un lapso de 3 años. En el año de 1980, a pesar de que culminó la temporada en la tercera posición de la tabla, salió a relucir un fraude deportivo que lo involucraba. En su tiempo ocasionó un gran escándalo que acabó con un castigo para el club, haciéndolo descender a la Serie B. Para el año de 1982 habían regresado a primera después de estar peleando en la Serie B. El equipo no quería volver a recaer, habían limpiado su imagen y venían de hacer una gran gesta deportiva en segunda. No obstante, el equipo en su retorno a la Serie A no la pasó nada bien, todo porque no cosechaban los buenos resultados que en los primeros partidos habían obtenido. En la recta final venía peleando con otros equipos, pero su situación era la más complicada porque ya no dependían de sí mismos para salvarse. Por eso, cuando el Genoa en la última jornada conseguía un agónico empate en el tramo final del partido ante el Napoli, sentenciaba al Milán a regresar a la Serie B por segunda ocasión. Juventus. Este es uno de los casos más conocidos no solo de Italia, sino del mundo del fútbol en general. En el año 2006 varios equipos quedaron involucrados en temas de corrupción dentro del fútbol italiano. Clubes como el Milan, la Fiorentina, Lazio y el Reggina se vieron implicados en amaño y casos de corrupción en el fútbol, con lo que todos fueron castigados, pero el único que fue relegado a la Serie B fue la Juventus. Por si fuera poco, el equipo de Turín recibió una penalización en Serie B, donde se le restarían 30 puntos y se le quitaron 2 títulos de liga. Ese mismo año había quedado campeón, pero hasta hoy en día no se le reconoce el título. Perdieron grandes figuras por culpa del descenso, aunque más tarde conseguirían volver y convertirse en uno de los equipos laureados a nivel local. River Plate. A pesar del buen momento que vive el conjunto millonario, y de haber conseguido la Copa Libertadores ante su más odiado rival, nadie olvida la mancha en su historia de aquel descenso que sufrieron hace un par de temporadas atrás. En el 2011 River tuvo que jugar por primera vez en su historia el partido de promoción para intentar evitar el descenso a la Segunda B Nacional. El conjunto de Núñez no venía consiguiendo buenos resultados, con lo que su cociente para el torneo en aquel tiempo lo hizo estar en el penúltimo lugar de la tabla, teniendo así que jugar contra Belgrano por un puesto en primera división. En los 2 partidos que se jugaron el equipo de Buenos Aires no consiguió ganar ninguno. En la ida cayeron 2-0 en Córdoba, y ya en el partido de vuelta en el Monumental empataron a 1, con lo que al pitido final se consumó el descenso de uno de los equipos grandes del fútbol argentino. Aquella tarde fue de las más tristes en el estadio. La hinchada veía caer a su equipo después de tanto tiempo en primera división. Si bien fue un trago amargo, tiempo después retornaría para vivir una de sus mejores etapas de la mano de Ramón Díaz, pero sobre todo de Marcelo Gallardo. Ahora dime, ¿te gustaría que en un video se relatara en específico algún descenso del listado? Déjame tu comentario.